Mi hija me llamó a la 1 de la madrugada. Mamita querida, abre la puerta, hace frío aquí afuera. Me quedé congelada en el acto. Ella había muerto hace 4 años. Espié por la puerta y la vi parada allí. Entonces dijo: Mamá, ayúdame. Me llamo Isabel Herrera, tengo 65 años, y después de haber enterrado a mi hija hace 4 años, creí que nada en la vida podría sorprenderme, hasta que el teléfono sonó aquella madrugada. Eran exactamente la 1:03 de la mañana cuando ese timbre estridente rompió el silencio de mi casa, que ya no conocía otra voz más que la del viento. Me senté en la cama con el corazón en la garganta, el aparato temblaba sobre la mesita como si llevara un mensaje del más allá. Contesté sin pensar, apenas un «hola» salió de mis labios resecos. Una estática breve me respondió primero, y luego, una voz imposible. Me quedé sin aliento al escucharla, porque era una voz que no debía existir. A la 1 de la mañana escuché una voz que me arrancó el alma. Mamita querida, abre la puerta, hace frío aquí afuera. Era una voz suave, rota, familiar hasta los huesos. Era la voz de Ana. La voz que se había apagado entre llamas según el acta de defunción, la que lloré en un ataúd cerrado, la que no debía, no podía, estar hablándome ahora. Me llevé la mano al pecho, como si pudiera detener el vértigo. El tiempo se congeló. Me quedé inmóvil. Pensé que estaba soñando, o que mi mente, desgastada por los años de luto, finalmente me traicionaba. Cerré los ojos un segundo, esperando despertar, pero la voz volvió, más quebrada, más urgente: mamá, por favor. Sentí un golpe seco en el pecho, como si el corazón dudara entre seguir latiendo o rendirse. Esa súplica no podía salir de un fantasma. O estaba viva, o me estaba volviendo loca. Me acerqué a la puerta temblando, sin saber si corría hacia un milagro o una pesadilla. Cada paso me costaba como si cargara años de dolor encima. Giré el picaporte lentamente, con miedo, y abrí apenas la rendija. Y entonces la vi. Mi hija. Ana. Pálida, más delgada que nunca, con el rostro demacrado y los ojos hundidos, parada bajo la luz tenue del farol. Estaba viva, viva. ¿Eres tú?, conseguí susurrar, sintiendo que las palabras salían desde el fondo de mi alma. Ella no respondió, solo cayó en mis brazos, flácida, débil, como si el último esfuerzo de su cuerpo hubiera sido llegar hasta mí. Ayúdame, mamá, ya no puedo seguir huyendo sola, murmuró con un hilo de voz que apenas se oía. Su aliento era tibio, real, humano. Yo la abracé con miedo de que se desvaneciera otra vez. Cerré la puerta con manos torpes, como si temiera que el mundo entero viniera a llevársela. Mi corazón latía tan fuerte que dolía en el pecho y en los oídos, como un tambor que avisaba que algo irremediable había comenzado. Ana tiritaba, mojada por la neblina y envuelta en un abrigo viejo. Su cuerpo era piel y huesos. La llevé hasta el sofá, tratando de no derrumbarme, de no llorar todavía. Estaba viva, pero rota. Le preparé una manta gruesa, le serví té caliente, y la ayudé a sostener la taza porque sus manos temblaban sin control. Se la acercaba a los labios con esfuerzo, como si no comiera nada desde hacía días. Cuando la luz iluminó su rostro, vi lo que el fuego le había hecho: cicatrices oscuras cubrían parte de su cuello y mejilla izquierda. Mi hija había regresado, pero no era la misma. Era una sobreviviente. No morí en aquel incendio, mamá, alguien quiso matarme. Su voz fue firme, pero sus ojos estaban llenos de terror. Sentí que el mundo giraba en sentido contrario, que todo lo que había creído se desmoronaba de golpe. Dejé caer la taza sobre la mesa sin darme cuenta. Ana me miró, esperando que creyera, que no la negara como lo hicieron tantos. Pero yo ya lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Algo no encajaba. Ana respiró hondo, como si las palabras le costaran más que las heridas. Fue Julián, mamá. Él y su amante, Mariela. El aire se volvió pesado, irrespirable.
Sentí un calor que me subía por la espalda como si algo me quemara por dentro. Julián, el hombre que yo abracé en el funeral, el que lloró conmigo, el que prometió justicia. Mariela, la amiga cercana, la que ayudó con las flores, la que me miraba a los ojos. ¿Cómo? Casi me desmayé. Tuve que sentarme de golpe para no caer al suelo. Recordé el día del entierro, las lágrimas falsas de Julián, sus palabras vacías. Mi pobre Ana, la amé tanto, todo era mentira. Mi estómago se revolvió como si tuviera veneno dentro. Ana me tomó la mano con fuerza, como si quisiera sacarme del abismo. Escúchame, mamá, tengo que contarte todo. Pero primero, prométeme que no te vas a quebrar. Ana contó que aquella noche despertó sobresaltada por un olor penetrante, químico, que le quemaba la garganta. Era gasolina. Se levantó desorientada, y desde su cuarto escuchó pasos en la sala. Se acercó en silencio, descalza, y entonces escuchó voces. No eran ladrones, no eran desconocidos. Eran Julián y una mujer. Ana retrocedió con el alma en la boca. No entendía qué pasaba, pero su instinto le dijo, escóndete. Ya. Cuando el fuego comenzó, Ana corrió al baño y cerró la puerta con el seguro mientras mojaba toallas para cubrirse el rostro. Las llamas ya se veían por debajo de la puerta, el humo le quemaba los ojos, la garganta, y apenas podía respirar. Su único pensamiento era salir viva, aunque no supiera cómo. Se arrastró hasta la ventana del baño, rompió el vidrio con el codo y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al vacío. Cayó sobre el patio del vecino, golpeando fuerte contra el suelo, con el cuerpo hecho trizas. Fue encontrada casi inconsciente por don Ernesto, un hombre mayor que vivía en la calle y solía recoger botellas vacías en esa zona. Él estaba pasando con su carrito cuando vio el humo y escuchó un golpe seco, y al acercarse al patio trasero, vio el cuerpo de Ana. No dudó, abrió la reja oxidada y entró para ayudarla, sin saber siquiera quién era. La cargó con dificultad, la cubrió con una manta vieja y la llevó hasta un galpón abandonado donde dormía. No preguntó nada, solo la protegió. Él la arrastró como pudo, con fuerza de milagro, y la acostó sobre unos cartones cubiertos de trapos húmedos. Durante días, usó lo poco que tenía para cuidarla, agua de lluvia, vendas improvisadas, y hasta medicamentos vencidos que recogía en la basura. No sabía su nombre, pero la llamó hijita desde el primer día. Cada vez que Ana abría los ojos, él le hablaba bajito, como si no quisiera asustarla más. En ese rincón sucio y frío, nació una alianza de pura humanidad. Ana durmió 2 días seguidos, sin moverse, apenas respirando. Cuando al fin despertó, don Ernesto tenía una radio vieja encendida, y fue entonces cuando escuchó la noticia que le congeló la sangre. Incendio en casa de joven pareja, se halló un cuerpo irreconocible, decía el locutor con voz impersonal. Ana se quedó muda, con el corazón agitado, comprendiendo de inmediato lo que eso significaba. El mundo la creía muerta. Su asesino había ganado. Y nadie iría a buscarla. Horas después, Ernesto salió a buscar comida y al regresar le contó lo que había visto en la calle. Mijita, vi al tal Julián, iba con otra mujer, de la mano, sonriendo, dijo con incredulidad. Ana se incorporó como un resorte, con la cara en shock. ¿Estás seguro?, preguntó. Él asintió. Vivían como si nada, se metieron a la casa incendiada como si fuera suya. Ana sintió que le arrancaban el alma. Julián no solo la había intentado matar, ya la había reemplazado. Él se lo contó sin saber a quién tenía frente a él, solo hablaba como un testigo inocente. Ese hombre ya anda con otra. No parece estar de luto. Ana bajó la cabeza, apretando los puños. Dentro de ella, algo cambió. Ya no sentía miedo, sino furia. Había perdido todo, su hogar, su identidad, su rostro, y aún así, seguía viva. Tenía que hacer algo, pero sabía que actuar sin pensar podría matarla. Entonces guardó silencio, observó, y planeó. Así, no por la televisión,
sino por don Ernesto, Ana supo que Julián ya vivía con Mariela semanas después de su supuesta muerte. Supo también que nadie investigó nada, que todos habían aceptado la versión oficial. La justicia no haría nada por ella, no sin pruebas. Pero su mente comenzó a trabajar, a recordar detalles, a hilar escenas. Se prometió que si alguna vez salía de esa pesadilla, haría temblar a quienes intentaron borrarla. Y ese momento llegaría. Cuando intentó ir a la policía, Ernesto la detuvo con una mirada llena de miedo. No confíes en ellos, mijita. Julián tiene amigos allá, gente que lo protege. Esas palabras la congelaron. Ana entendió que si daba un paso en falso, no solo desaparecería de verdad, podrían culparla, encerrarla o simplemente callarla para siempre. Entonces desistió. Guardó su historia como un secreto tóxico, esperando el momento justo para hablar. Y mientras tanto, sobrevivía en las sombras. Al recuperar fuerzas, Ana decidió volver discretamente al vecindario de madrugada, con la cara tapada y el cuerpo débil, para buscar pruebas. Caminaba pegada a las paredes, sin hacer ruido, evitando las cámaras. No tenía un plan claro, solo una necesidad urgente de saber. Cuando llegó frente a su antigua casa, no pudo evitar temblar, solo quedaban ruinas, hollín y recuerdos. Pero al mirar alrededor, vio algo más importante, la mirada sorprendida de un vecino que la reconoció. Tocó la puerta de dos vecinos de confianza, personas que habían sido amigas de su madre desde siempre. Ellos se quedaron paralizados al verla viva, con el rostro desfigurado y los ojos cansados. «No griten, soy yo, Ana», susurró, y ellos la abrazaron sin preguntar nada. «No puedo volver oficialmente, pero necesito su ayuda», explicó. Ambos aceptaron sin dudar. Sabían que esa historia no había terminado. Y que Ana estaba lista para empezar a escribir su verdad. Revisaron juntos las cámaras de seguridad externas que apuntaban hacia la calle aquella noche, conectadas aún al sistema antiguo del edificio contiguo. Uno de los vecinos, que era técnico en informática, logró recuperar archivos eliminados del respaldo automático. Las manos de Ana temblaban mientras miraban la pantalla. Allí estaban, Julián y Mariela, llegando a la casa con galones en las manos, caminando rápido, con gorras que apenas cubrían sus rostros. La hora coincidía exactamente con la madrugada del incendio. Las imágenes eran claras, ambos entraban a la casa sin titubear, sin tocar el timbre, como si supieran que nadie debía responder. Luego, unos minutos después, salían apurados, mirando hacia todos lados, dejando los galones en la acera y subiendo a un auto sin placas. Ana no lloró, no gritó. Solo respiró hondo. «Ya no podrán negarlo», dijo con los dientes apretados. La verdad ya no era solo suya, ahora tenía ojos, luz y fecha. Los vecinos guardaron los vídeos en un pendrive, sin saber exactamente qué hacer con ellos, pero convencidos de que eran demasiado importantes para ignorarlos. «Esto puede salvarte la vida», le dijo uno de ellos mientras le entregaba la memoria en una cajita metálica. Ana lo sostuvo como si fuera oro. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola. Tal vez no tenía justicia aún, pero tenía evidencia. Y eso podía cambiarlo todo. Ana siguió escondida, usando el galpón de Ernesto para dormir y evitando cualquier contacto que pudiera exponerla. Por las mañanas pedía trabajos temporales, lavar patios, limpiar vidrios, repartir volantes. Nadie sabía su nombre real. A veces, lloraba en silencio al ver niños jugando o parejas abrazadas. Había aprendido a desaparecer, a no dejar huellas. Pero cada noche, al cerrar los ojos, repetía lo mismo: resiste. Resiste un poco más. No me buscó antes porque decía que Julián era demasiado peligroso y podía usarme como carnada. Si él sabe que estás viva, va a buscarte. Y si no puede encontrarte, va a ir por ti, mamá. Esas palabras me helaron cuando las escuché. Entendí que su silencio no había sido abandono, sino protección. Me dolía pensar en el tiempo perdido, pero el miedo era más fuerte.
Ana había vivido 4 años huyendo de un fantasma con cara conocida. Pasaron 4 años así, en silencio, miedo y supervivencia, mientras el mundo seguía creyendo que Ana estaba muerta. El acta de defunción seguía vigente, su tumba seguía con flores, y yo seguía hablando con una lápida. Nadie podía imaginar que ella respiraba aún, en otra parte de la misma ciudad. Cada cumpleaños, cada aniversario, yo encendía una vela, y ella, lejos, lloraba en la oscuridad. Ambas vivíamos de recuerdos que nos destrozaban. Solo quería que tú no sufrieras más, mamá, por eso tardé tanto, dijo llorando, con la voz rasgada por los años de silencio. La miré y ya no vi a la niña que había criado, sino a una mujer herida que sobrevivió al infierno. Perdóname por no haber vuelto antes. Por hacerte llorar. Yo no podía responder. La rabia, la ternura, el alivio, todo me golpeaba a la vez. Solo la tomé de la mano. Estaba viva. Eso era todo. La abracé con una fuerza que no sabía que tenía, con los brazos de una madre que ya no temía nada. Nadie volverá a tocarte. Nadie. Y al decirlo, me juré a mí misma que esta vez no me quedarían las manos vacías. Iba a protegerla, a limpiar su nombre, a devolverle la vida. El dolor había terminado. Ahora comenzaba otra guerra. Y yo la pelearía con todo lo que tenía. Fuimos juntas a la Fiscalía especializada en feminicidios. Pedí sigilo absoluto, sin registros digitales a nuestro nombre. Los funcionarios, acostumbrados al horror, no pudieron disimular el asombro. Ana habló con firmeza, mostrando sus cicatrices y la memoria USB con las grabaciones. Nadie interrumpió. Por primera vez en años, su testimonio no caía en oídos sordos. La justicia, por fin, tenía rostro, voz y pruebas. Los agentes quedaron sin palabras al ver a Ana viva, de pie frente a ellos como un testigo resucitado. Cuando reprodujeron las imágenes del incendio y escucharon su relato completo, supieron que no se trataba solo de un caso de violencia doméstica. Esto era una historia de intento de asesinato, de engaño sistemático, de impunidad sostenida por el silencio. Y ahora todo estaba por salir a la luz. El expediente se abrió de inmediato. Ella ingresó al programa de protección a víctimas y fue llevada a una casa segura, lejos de la ciudad, con nueva documentación y vigilancia discreta. No podía tener redes sociales, ni comunicarse con nadie fuera del equipo asignado, salvo conmigo. Aún así, Ana respiró aliviada por primera vez en años. Me decía que al fin podía dormir sin miedo, sin sobresaltos por cada ruido. Su rostro seguía marcado por el pasado, pero sus ojos empezaban a brillar de nuevo. Los investigadores analizaron el historial de seguros que Julián había cobrado tras la tragedia, revisando documentos que antes habían pasado desapercibidos. Hallaron montos exorbitantes recibidos por él apenas días después del incendio, incluyendo una cláusula por muerte accidental. También descubrieron una modificación reciente del testamento, donde Ana supuestamente le dejaba todo. La firma no coincidía con ninguna anterior. Había demasiadas irregularidades. Todo apuntaba a un plan frío y calculado. Descubrieron que falsificó la firma de Ana en múltiples documentos, no solo del seguro, sino también en cuentas bancarias y escrituras de propiedad. Usó datos personales robados y convenció a un notario corrupto de validar los papeles. El fraude era más profundo de lo que imaginaban. Julián no solo había intentado matarla, había borrado su existencia legal para quedarse con todo. La ambición lo había llevado a cometer un crimen perfecto, que ahora se desmoronaba. También encontraron transferencias bancarias sospechosas hechas a Mariela poco después del incendio. No eran cantidades pequeñas, sumaban miles de dólares enviados desde cuentas que antes estaban a nombre de Ana. La conexión entre ellos ya no era solo emocional, sino financiera y delictiva. Mariela había sido cómplice activa. No fue la amante que se dejó llevar, fue parte esencial del plan. Esa revelación provocó una nueva línea de investigación contra ella. Con estas pruebas, la policía solicitó órdenes de arresto contra Julián y Mariela ante el juez.
La carpeta de investigación incluía intento de feminicidio, fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. El juez no dudó en firmar las órdenes. El caso ya no era solo de Ana. Era un ejemplo de lo que pasa cuando las víctimas sobreviven y se atreven a hablar. Y esta vez, la justicia tenía todo lo que necesitaba para actuar. Pero para capturarlos legalmente, necesitaban lo esencial: confirmar de forma oficial que Ana estaba viva y dispuesta a declarar públicamente. No bastaban los vídeos, las transferencias ni los testigos. Ella debía poner su rostro frente al sistema que la había dado por muerta. Y aunque le temblaban las manos, aceptó sin titubear. «No me escondí tanto tiempo para volver a callar», dijo. Esa fue la frase que marcó el inicio de la ofensiva final. Tuvimos una reunión secreta en la fiscalía donde Ana relató toda la historia con fechas, detalles, nombres y lugares. Cada palabra fue grabada y documentada por los agentes. Nadie la interrumpió. Nadie dudó. Al terminar, los fiscales se miraron entre sí, sabiendo que no era una historia aislada. Ana había sobrevivido a algo monstruoso, y lo contaba con una claridad que estremecía. El silencio que la rodeó durante años empezaba a romperse. Los fiscales quedaron convencidos: era un caso de tentativa de feminicidio, fraude estructurado y homicidio simulado. El expediente se amplió para incluir negligencia institucional, ya que nadie había investigado el incendio con seriedad. Ana no era solo víctima de Julián, también del sistema que la enterró sin mirar dos veces. Ese detalle enfureció a muchos dentro de la fiscalía. Lo que había empezado como un caso oculto, ahora tenía prioridad absoluta. Decidieron arrestarlo en el mismo barrio donde él creía que nadie sospechaba nada, donde vivía tranquilo en la casa que había pertenecido a Ana. Eligieron un día común, una hora rutinaria, sin operativos ruidosos. Querían que bajara la guardia. El plan era claro: atraparlo sin darle tiempo a escapar o eliminar pruebas. El equipo estaba listo. Y yo, aunque temblaba por dentro, sabía que el momento había llegado. Me pidieron invitar a Julián a almorzar, como si nada estuviera pasando. Dudé. Sentí náuseas solo de pensar en tenerlo frente a mí, fingiendo ser la viuda inocente. Pero acepté. Era por Ana. Preparé la mesa, el guiso, el mantel, como en los viejos tiempos. Cuando lo vi cruzar la puerta con esa sonrisa hipócrita, supe que no quedaba nada de humano en él. Solo un monstruo que todavía no sabía que el infierno lo esperaba. Llegó sonriendo, hipócrita, preguntando si, por fin, estaba superando el luto, mientras dejaba su chaqueta sobre mi sillón como si todavía tuviera derecho a estar ahí. Se sentó con total confianza, empezó a servirse la comida y elogió el sabor sin saber que cada cucharada lo acercaba más a su final. Yo apenas lo miraba, controlando mi temblor. En mi interior solo repetía una frase: ya falta poco. Él hablaba como siempre, mintiendo con naturalidad. Mientras él comía tranquilamente, 10 patrullas se acercaban en silencio por las calles del barrio, sin sirenas, sin luces. La fiscalía había planeado cada segundo del operativo para que no tuviera escapatoria. Desde mi ventana, vi a los agentes tomar posición, camuflados entre árboles y autos estacionados. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Pero no dije nada. Solo esperé la señal. Cuando tocaron la puerta, Julián se levantó sobresaltado, dejando caer la servilleta sobre el plato. «¿Quién demonios es?», preguntó, ya con una pizca de nerviosismo en la voz. Me miró, esperando que respondiera, pero yo no dije una palabra. Caminó hacia la entrada sin saber que estaba abriendo su propia condena. Sus pasos eran lentos, como si ya sintiera que algo no andaba bien. Al abrir, vio a la policía con armas apuntadas, todos con chalecos y placas visibles. Se puso pálido, tan blanco como un fantasma, y retrocedió de inmediato. Uno de los oficiales levantó la orden y gritó: «Julián Robles, queda detenido por tentativa de feminicidio y fraude agravado». La reacción de él fue brutal: empujó al oficial y trató de correr hacia la cocina.
Pero ya era tarde. Todo estaba calculado. Intentó huir por la cocina, quizá buscando la puerta trasera o un arma escondida, pero lo derribaron ahí mismo, entre la mesa y el fregadero. Los gritos fueron breves, interrumpidos por el golpe seco de su caída. Yo solo observé en silencio, con el alma rota pero firme. No sentí alegría, ni venganza. Sentí justicia. Y sentí a Ana, en cada latido, en cada lágrima que no dejé caer. Horas después, Mariela también fue detenida al salir de su trabajo, sorprendida por agentes encubiertos en el estacionamiento. Negó todo desde el primer segundo, gritó que no sabía nada, que era una víctima de Julián. Pero la evidencia la hundía, los vídeos, las transferencias, las firmas. Nadie le creyó. Su mirada era fría, calculadora. Esa mujer no solo sabía, ella lo había planeado junto a él. La noticia se regó por todo el barrio como fuego en pólvora: Ana está viva. Las miradas de incredulidad se convirtieron en murmullos en cada esquina. Algunos vinieron a pedirme perdón por haber creído en Julián, por haberlo consolado, por no sospechar. Nadie sabía cómo reparar 4 años de silencio cómplice. Yo los escuchaba, pero no hablaba. Esa parte no era mía. Era de Ana. Y pronto el mundo escucharía su voz. Al día siguiente, finalmente abracé a mi hija bajo la luz del sol, sin esconderse, sin miedo. Caminamos por una plaza nueva en otro barrio, con ropa limpia, con pasos firmes. La gente nos miraba sin saber quiénes éramos, y eso era hermoso. Ana apretaba mi mano como si temiera que todo fuera un sueño. Pero no lo era. Esta vez estábamos juntas, vivas, en libertad. Ella lloraba sin parar. «Mamá, pensé que nunca volvería a sentirme segura», susurró mientras me abrazaba como una niña perdida. Sus lágrimas caían sobre mi hombro como lluvia cálida, limpiando años de horror. Yo no dije nada, solo la sostuve. No había palabras que pudieran abarcar tanto dolor. Solo ese abrazo, fuerte y eterno, podía reconstruir lo que el fuego intentó destruir. Su identidad legal fue restablecida, anulando el acta de defunción falsa y recuperando su nombre. Volvió a existir en los papeles, en los registros, en la ley. Era como nacer otra vez, pero con cicatrices visibles y otras invisibles. Sostuvo el nuevo documento en las manos como si fuera una reliquia. «Ahora sí, vuelvo a ser yo», dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Y yo la miré como la mujer más valiente del mundo. Ana empezó terapia y recibió apoyo jurídico para recuperar todos los bienes robados, aunque el proceso fue largo y doloroso. Cada trámite era un recordatorio de todo lo que le habían quitado, cada firma un acto de valentía. No solo se trataba de recuperar casas o cuentas, era reconstruir su historia desde las ruinas. La acompañé a cada cita, en silencio, como escudo y testigo. Paso a paso, Ana volvía a levantarse. La antigua casa incendiada había sido demolida años atrás, convertida en un terreno vacío que nadie se atrevía a comprar. Algunos decían que estaba maldita, otros que allí se oían gritos por las noches. Para Ana, ese lugar ya no tenía poder sobre ella. Las pruebas en vídeo eran más fuertes que cualquier rastro físico. La verdad estaba viva. Y su cuerpo, sus cicatrices, su voz, eran la prueba más irrefutable de todas. El caso fue llevado a juicio con base en los vídeos, el testimonio de Ana y las falsificaciones bancarias y de seguros. El tribunal estaba lleno, con periodistas, abogados y vecinos que ahora querían saber la verdad. Ana declaró firme, sin quebrarse, mirándolos a todos sin bajar la cabeza. Su historia conmovió incluso a los que antes dudaban de ella. No pidió lástima. Solo justicia. Y la sala entera lo entendió. La fiscalía pidió la pena máxima para Julián y Mariela, alegando premeditación, crueldad y abuso de confianza. Mostraron cada transferencia, cada firma falsa, cada imagen del incendio como piezas de un rompecabezas macabro. Julián intentó declararse inocente, pero su defensa se desmoronaba con cada prueba. Mariela,
por su parte, se mantuvo en silencio, mirando al piso. La máscara de inocencia ya no le servía. El juicio ya tenía un rumbo claro. Meses después, ambos fueron declarados culpables. El juez llamó el caso feminicidio frustrado agravado con fraude y suplantación de identidad. La sentencia fue ejemplar: 40 años para Julián, 35 para Mariela. Ninguno mostró arrepentimiento. Pero ya no importaba. El veredicto era un cierre, un acto de reparación. Y para Ana, era la primera vez que el mundo le devolvía algo en vez de quitárselo. Ana recibió apoyo del Estado y comenzó a reconstruir su vida y su dignidad desde cero. Eligió un nuevo nombre para algunos registros, pero mantuvo el suyo para recordar que sobrevivió siendo quien era. Volvió a estudiar, retomó la pintura y hasta dio charlas sobre resiliencia. Su historia tocó muchas vidas. Ya no era solo una víctima, era un símbolo de fuerza. Y yo, como su madre, no podía estar más orgullosa. Compramos juntas una casita sencilla en otra ciudad, lejos de cualquier recuerdo doloroso. Era pequeña, pero llena de luz, con un jardín donde Ana plantó jazmines y lavanda. Cada rincón fue decorado con cuidado, como si sanara una herida con cada cuadro colgado. Vivíamos tranquilas, con silencios cómodos y risas nuevas. Después de tanto horror, el silencio ya no daba miedo. Ahora era paz. A veces, a la 1 de la mañana, aún me llama desde su cuarto: «Mamá, ¿estás despierta?». Y yo corro hacia ella, como hace años, sin preguntar nada. Me siento a su lado, le tomo la mano, y espero. Algunas noches no dice nada, solo quiere sentir que sigo ahí. Otras, me cuenta un recuerdo, un sueño, una duda. Y yo escucho. Porque ahora sí puedo. Porque ahora ella está viva. Ahora puedo responder sin miedo: «Aquí estoy, hija». Y esta vez, nadie volverá a separarnos. Y esa promesa, dicha en voz baja, se convierte en un escudo contra cualquier sombra. Ana duerme. Yo la miro en silencio. Y aunque el pasado sigue doliendo, ya no tiene poder sobre nosotras. Somos madre e hija otra vez. Enteras. Libres. Y listas para vivir lo que la vida aún nos debe. A veces me despierto antes que ella, camino descalza hasta su cuarto y la observo dormir con el rostro en paz, como no la veía desde que era una niña. Ya no hay vendas, ni sombras, ni voces que la persigan. Solo sueños que vuelven poco a poco. Algunas noches murmura en voz baja, como si hablara con alguien que ya no está. Yo me quedo allí, escuchando. Porque todo lo que sale de su alma ahora merece ser oído. Don Ernesto sigue en su galpón, pero ya no está solo. El gobierno le dio un lugar digno donde vivir, pero él prefirió quedarse donde encontró a Ana por primera vez. Dice que allí se siente útil, que las calles le hablan. Vamos a verlo cada semana, le llevamos comida caliente, ropa, libros. Para Ana, él es más que un salvador, es su segundo padre. Y para mí, es el ángel que Dios envió cuando todo parecía perdido. Ana a veces pinta con los dedos, como si necesitara tocar cada color para sentirlo de verdad. Sus cuadros son intensos, vivos, llenos de fuego y agua. Un galerista local le ofreció exhibir sus obras bajo el título Renacida. Ella dudó, pero aceptó. No por fama, sino por mensaje. Porque cada trazo suyo es una prueba de que la muerte no la venció. Y cada persona que ve su arte, se lleva una parte de su historia. Con el tiempo, empezaron a llegar cartas de otras mujeres que vivieron cosas parecidas, pero que aún tenían miedo. Ana las lee con lágrimas en los ojos, y responde una por una, como si conociera su dolor. No estás sola, les escribe. Yo también pensé que nadie me creería. Su testimonio se volvió semilla, y su silencio, escudo para otras. La violencia no desaparece, pero ahora tiene quien la enfrente con verdad. Un día nos encontramos a una señora en la calle que me miró y dijo: «¿Usted es la mamá de Ana?».
Asentí sin saber qué esperar. Entonces me abrazó con fuerza y dijo, gracias por no rendirse. Su hija nos dio esperanza a muchas. Me quebré ahí mismo, en mitad de la acera. Porque nunca imaginé que ese dolor serviría para algo. Pero sirvió. Y aunque aún duele, ya no es inútil. Julián y Mariela apelaron sus condenas, pero la justicia se mantuvo firme. Las pruebas eran sólidas, el testimonio irrefutable. Ya no quedaban rincones donde esconder la verdad. Su caída fue completa, como sus mentiras. Ana no quiso ir a las audiencias finales. No necesito verlos más, dijo. Ya no tienen poder sobre mí. Y tenía razón. La verdadera victoria no fue que ellos cayeran, fue que ella se levantara. A veces, frente al jardín, Ana me pregunta si todo eso realmente pasó. ¿De verdad estuve muerta para el mundo? Yo no sé cómo responder. Porque sí, lo estuvo. Pero ahora está más viva que nunca. Le tomo la mano y le digo, estás aquí. Eso es lo único que importa. Y ella sonríe. Y yo respiro. ¿Por qué sobrevivimos? Porque volvimos del abismo. Porque el amor fue más fuerte. Ya no guardo velas en el cajón. Las flores no van al cementerio, sino a nuestra mesa. Ya no hablo con una lápida, sino con una hija que me mira, que me escucha, que me abraza cada día como si fuera el primero. Vivimos con poco, pero vivimos llenas. No necesitamos lujos. Solo luz. Y promesas cumplidas. Y una puerta que ya no teme sonar a la 1 de la madrugada. Esa madrugada en que todo cambió dejó marcas en mí, pero también una certeza, los milagros existen. No vienen envueltos en luces ni en ángeles alados. Vienen sucios, heridos, con la voz temblando del frío y el alma partida. Vienen en forma de hijas que regresan. Y de madres que nunca dejaron de esperar. Porque a veces, el amor es la única llama que no se apaga con el tiempo. Y si alguna vez alguien pregunta cómo sobrevivimos, les diré lo que aprendí, que la verdad arde, pero también ilumina. Que hay oscuridades largas, pero ninguna eterna. Que el silencio puede matar, o puede salvar. Y que una madre que cree en su hija puede sostener el mundo con solo un abrazo. Así cerramos esta historia. No con un final feliz de novela, sino con una vida nueva. Real. Nuestra.